Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestras oyentes, buenos días. Pues vamos a contarle a la gente lo que hay, al menos desde nuestro punto de vista. A ver, Bueno, parte de lo que hay, porque claro, claro, todo lo que hay no, la actualidad es un caleidoscopio muy diverso. no cabría en la radio, pero vamos allá. Texto definitivo, nueva Constitución de Chile. A ver, ya se sabe, ya se conoce el texto. Sí, ya por fin ha quedado el texto definitivo. Chile ha dado un paso más en la consecución de su nueva constitución, ha conseguido el consenso necesario y bueno, pues se ha abierto otro capítulo en su historia reciente porque ha entregado ya la propuesta de la nueva constitución, una ceremonia solemne y tal, como se suele hacer estas cosas, que tuvo lugar en el Congreso Nacional en el centro de Santiago. Y lo traía a colación sobre todo, aparte de porque tiene su importancia, como hemos comentado otras veces, por el significado que tiene en un país como Chile, que tenía una larga tradición democrática interrumpida por el golpe militar de Pinochet y que ahora parece que recupera. Y lo traía a colación ahora sobre todo porque recordemos que nos puede servir un poco de ejemplo, ¿no? El documento este que ahora se presenta en el Congreso Mm. fue redactado por una convención que tenía paridad de género. Es decir, estaba integrada por 154 ciudadanos, ciudadanas, es decir, mitad y mitad. La mayoría de ellos no pertenecían a ningún partido político, eran independientes y, bueno, más o menos aquello que se llama progresistas y que intentaban consolidar en Chile como un Estado social de derecho que alejara definitivamente las tentaciones militaristas que, como sabemos, en los últimos decenios habían ensangrentado a partir de los años 70 las tierras chilenas, ¿no? Mm. Contiene cerca de 400 artículos que consolidan derechos sociales como la salud pública y universal, la educación gratuita, las pensiones públicas. Recordemos que hasta ahora en Chile las pensiones eran todos planes de pensiones privados. Mm. El acceso a la vivienda y al agua es muy importante. Sobre todo hay un grave problema de sequía en estos momentos en Chile. Consolidar el derecho a la interrupción del embarazo, en fin. Y por último, buscar también el carácter plurinacional del Estado con una autonomía importante de los pueblos originarios, como los mapuches, que son los más conocidos. Mm. Así que, bueno, pues eso, 3 años después del estallido social de 2019, pues este 4 de septiembre se realizará la última de las 3 votaciones de su proceso de cambio constitucional, ¿no? Y en ello el país decidirá, pues, por último, ya por fin, si aprobar o rechazar la Carta Magna propuesta. Úsese la Constitución. Recordemos que esta convención comenzó sus trabajos el 4 de julio del 21, que todavía estaba en el gobierno Sebastián Piñera. Empezó bajo el gobierno de uno de los principales empresarios del país, Sebastián Piñera, un gobierno de derechas, y se votará bajo el gobierno de Gabriel Boric, que como sabemos ganó las últimas elecciones con una coalición de izquierdas. Curiosamente, la convención esta constitucional comenzó sus trabajos presidida por una académica, la académica mapuche Elisa Loncón. Curiosamente, la que presidía esa comisión que elaboraba la Constitución era del pueblo mapuche, ¿no? Y un año después se fueron relevando en la presidencia de esta comisión que elaboraba la Constitución y un año después ha acabado presidida por otra mujer, por la epidemióloga María Elisa Quinteros. Así que, bueno, pues el presidente Gabriel Boric recibió este lunes pasado un ejemplar del texto constitucional que consta de 178 páginas,
casi 400 artículos, 54 normas transitorias, en fin. Así que si gana la opción apruebo, la flamante Constitución empezará a regir lo que en términos jurídicos se llama in actum, es decir, al momento, calentita, no habrá ningún tipo de dilación. En el momento en que se apruebe empezará a estar vigente. Y bueno, y lo que ocurre es que, claro, contempla nuevos órganos que tendrán que ir formándose poco a poco, ¿no? Como uno de los más urgentes que contempla que es una Agencia Nacional de Aguas. Recordemos que hace poco hablábamos de Florentino Pérez, el empresario madrileño, que había cometido un montón de tropelías con las aguas en el sur de Chile, ¿no? Que había canalizado por la cara y sin pedir permiso a nadie un montón de agua por tuberías para su uso y disfrute, y había dejado un montón de pueblos totalmente secos, ¿no? Bueno, pues este tipo de abusos es lo que pretende la Constitución acabar con ellos. Y bueno, y también habrá otra pequeña dilación, que es mientras se forma lo que se va a llamar la Cámara de las Regiones, que es lo que reemplazará al Senado. Chile era una democracia bicameral, como en España, más o menos igual, pero ya con la nueva Constitución ha hecho una cosa que aquí en España llevamos, ni se sabe los años diciendo que habría que hacerlo, pero que no se ha hecho. Con el Senado, ¿no? Hacer del Senado una Cámara de regiones o de... Exactamente, de regiones, de nacionalidades, sí, o de como queramos llamarle, pero vamos, que es una duplicación absolutamente estúpida, porque además que no sirve para nada. Si recordamos cómo funciona, si una ley se envía al Senado y el Senado tiene una mayoría diferente de la Cámara de Representantes del Congreso, vamos, y no la aprueba, pues vuelve al Congreso, y si la aprueba el Congreso va para adelante. Es decir, que el Senado no pinta nada en la práctica. Pues sería mucho más útil que fuera, pues eso, lo que van a hacer ahora en Chile, que es una Cámara de las Regiones. Por eso lo decía, porque ver un poco la Constitución chilena puede servirnos. Vamos a ver si te parece brevemente algunos de sus aspectos más significativos, para tomar ejemplo para esa tan cacareada como eternamente aplazada reforma de la Constitución del 78, que llevamos un montón de años diciendo que habría que introducir algunos cambios, pero como los tribunales que tendrían que aprobarlo están controlados por la derecha, y la derecha no tiene ningún interés en modificar una situación que le beneficia, pues ahí continuamos y de momento seguimos igual. Pero bueno sería dar un vistazo a lo que están haciendo en Chile, por si nos puede servir de algo, ¿no? Bien, el primer caso que habría que destacar, que ya lo he comentado brevemente antes, es que pasa de denominarse Chile de República Democrática a democracia paritaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es la primera vez que en Chile, yo creo que en el mundo, las cámaras están formadas por un grupo equiparado de hombres y mujeres. No solo para escribir la Constitución, sino en las elecciones, ¿no? Es decir, las mujeres ocuparán al menos el 50% de todos los órganos del Estado, y la propia Constitución ordena tomar medidas para alcanzar la igualdad sustantiva, es decir, real, y la paridad entre hombres y mujeres, como digo, en todos los órganos del Estado. Así que, bueno, que esta Constitución se haya escrito de forma paritaria se refleja tanto, porque eso no es simplemente el hecho de que haya el mismo número de hombres y mujeres, sino que luego eso tiene un reflejo tanto en los derechos considerados en ella como la forma en que se organiza el Estado. Así que, bueno, pues esta democracia paritaria es un principio que impregna toda la Constitución. Es decir, habrá el mismo número de hombres que de mujeres en todos los órganos del Estado.
Y, por supuesto, no solo en los estatales, sino en las entidades territoriales, tanto de pueblos, de naciones indígenas, etcétera. Todo tendrá una paridad de representantes. Muy bien. Luego, otra cuestión importante es, y que también podría servirnos un poco de guía, es que pasa de la Constitución actual, que omitía por completo la cuestión indígena, a un Estado definido en la Constitución como plurinacional e intercultural. Es decir, que si la Constitución actual en ejercicio no menciona a los pueblos originarios ni indígenas, pero en ninguno de esos puntos, en un giro radical, el nuevo proyecto que se votará en septiembre define a Chile como Estado plurinacional e intercultural. Eso supone, por un lado, no solamente reconocer a las distintas naciones originarias de Chile anteriores a la conquista española que existían en Chile, sino también el carácter intercultural, porque no solamente son etnias diferentes, sino tienen culturas diferentes y, por supuesto, lenguas diferentes. Bueno, pues todo eso se tendrá en cuenta en la Constitución para cuestiones de educación y culturales en general, ¿no? Hay que reconocer que en Chile, sobre todo en el sur, hay hasta 11 pueblos y naciones diferentes, ¿no? Hay un montón. Aparte de los mapuches, que son quizás los más conocidos, pues están los aymaras, los Rapa Nui, los quechuas, los changos, en fin, hay un montón. Hasta 11 pueblos y naciones diferentes que a partir de ahora serán reconocidos de forma autónoma por lo que se refiere a su cultura y a su lengua, ¿no? Bien, también un poco en esta línea, la Constitución ordena constituir autonomías regionales con autonomía política, pero eso sí, la Constitución también deja claro que eso sí que le gustaría a muchos políticos españoles, que precisa que su ejercicio no permite la secesión ni atentar contra el carácter único e indivisible del Estado chileno. Es decir, que A ver, explica eso un poco más. Ese punto dice que de autonomías y de independencias. Sí, autonomía de todo tipo para autogobernarse, tener su cultura, su lengua, sus escuelas, pero de procés de independencia, nada. Vale. O sea, que en la Constitución ya, para evitar equívocos posteriores, deja bien clarito que el Estado chileno, que como sabemos geográficamente es bastante peculiar, recordemos que la cordillera andina está muy cerca del Pacífico y, por tanto, Chile está formado por una estrecha franja de más de 3.000 kilómetros que llega hasta la Tierra del Fuego y la Antártida, y por lo tanto hay algunas regiones muy alejadas de las otras. Entonces, bueno, la Constitución, los que han redactado la Constitución han detectado el peligro de que por una de aquellas, pues alguna etnia perdida por la Tierra del Fuego dijera: ay, chica, pues yo me voy a separar. Y digo, pues no. Constitucionalmente tenéis toda una amplia autonomía desde el punto de vista cultural, lingüístico, etcétera, incluso político, para elegir vuestros representantes y tal, pero el Estado chileno tiene un carácter único e indivisible. Bien. Eso lo digo porque está bien, por ejemplo, la Constitución española lo daba por supuesto y no lo contemplaba, lo cual, como sabemos, ha traído consecuencias bastante complicadas. Bien. Incluso, sí, dime. No, que sigamos, que queda claro. ¿No? Incluso reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Sabemos que en muchas ocasiones los pueblos indígenas tenían sus propias leyes. Bueno, pues la Constitución reconoce que pueden estar regidos por sus propias leyes y que, bueno, en cualquier caso, la Corte Suprema, que es el Tribunal Supremo de Chile, pues dirimirá los conflictos que puedan surgir en este ámbito, ¿no? Bien, y el resto, pues bueno, es una Constitución moderna. Por ejemplo,
reconoce el derecho al aborto, asegura condiciones para el embarazo y la interrupción voluntaria del mismo, para el parto y la maternidad voluntarios y protegidos, es decir, protege todo el proceso, tanto si se decide procrear como no. Luego hay una cosa curiosa, que es que un Estado que se define como social y democrático y de derecho, pues reconoce la necesidad de que la salud y las pensiones y los cuidados, que esto es importante, cuidados a personas dependientes, pues establece la obligatoriedad de que el Estado se haga cargo de ellos, ¿no? Recordemos que el estallido social que se produjo en octubre del 2019, pues una de las cosas por las que protestaban eran las graves carencias del modelo político heredado de la dictadura de Pinochet. Recordemos que la actual Constitución es de 1980, en plena dictadura, y que favorecía las instituciones privadas sobre el Estado, y que todos los bienes sociales como educación, salud, pensiones, cuidados, pues todo eso estaba totalmente privatizado. De hecho, los trabajadores y las trabajadoras que querían cobrar una pensión tenían que hacerse con un plan privado de pensiones. Bueno, pues hasta ahora eso se va a acabar. Y luego otra cuestión que comentaba antes y que es muy importante, el agua pasa de la actual Constitución, sí que aparece el tema del agua, y lo que ocurre es que habla de derecho de propiedad, es decir, que el agua puede ser perfectamente una propiedad privada. Bueno, pues en la actual Constitución, que se aprobará en septiembre, si se aprueba, que esperemos que sí, el derecho del agua es un derecho inapropiable. Es decir, será en todo caso pública y nadie podrá apropiarse del agua para su uso privado. Habla del derecho humano al agua y crea incluso una Agencia Nacional de Aguas para un uso sostenible. Y bueno, es de especial significación porque, como decía antes, en Chile están en estos momentos en medio de lo que ellos denominan una megasequía. Es decir, hay un montón de localidades, de pueblos, etcétera, que viven bajo emergencia hídrica y que dependen del agua repartida en camiones cisterna, ¿no? Y tienen aljibes y demás. Incluso se está hablando ya que para el próximo verano, que coincide, como sabemos, con nuestro invierno, no se descarta un racionamiento de agua en la misma capital, en la capital de Santiago, que es algo, inédito, ¿no? Si hemos visto fotografías de Santiago hacia el fondo, se observan las cumbres de los Andes totalmente nevadas. Bueno, pues tiene que tener una cantidad de agua increíble. Bueno, pues no. Han tenido que declarar la emergencia hídrica y hacer una comisión, una agencia nacional de aguas para promover un uso sostenible. Bien, respecto al sistema político, ya lo he comentado antes, sigue habiendo dos cámaras, pero la segunda cámara, que es el Senado, tendrá un poder asimétrico, es decir, estará el Congreso de Diputados y Diputadas y una Cámara de las Regiones con leyes para tratar todos aquellos puntos que afectan a las diversas regiones. Más o menos, por resumir un poco, eso es lo que hay de novedad y, como decía, lo contaba sobre todo porque estaría bien que tomáramos nota por si algún día, que cada vez me suena más lejano, nos decidimos a reformar nuestra sagrada Constitución del 78. No sé, tú lo ves cercano y yo es que lo veo improbable. Bueno, están ronroneando con que no, haciendo solo remolones, mejor dicho. De todas maneras, tendrán que hacer algo cuando, si a ello llega, la actual princesa se haga con el trono, ¿no? Porque según la Constitución española es un señor el que tiene que ser rey, ¿no? Sí, pero ahí puede hacer algún apaño
un pequeño remiendo, decir, bueno, pero como no hay varón, señor, pues hay señora. bueno. Yo creo que el problema es que, según las últimas encuestas, la derecha ya se está relamiendo de que en las próximas legislativas va a alcanzar el poder, ¿no? Bueno, eso le dicen. Con lo cual, todo este tipo de cosas se va a paralizar más si cabe, ¿no? Bien, lo importante también es la manera en que la han reformado en Chile y quiénes han sido los nuevos constituyentes. Aquí no sé cómo sería, elegirían otros padres nuevos y los actuales pasarían a ser abuelos de la Constitución y habría unos nuevos padres de la Constitución. En caso de que, no tengo ni idea, no se me ha ocurrido pensarlo nunca. Lo que quería resaltar, y creo que ya ha quedado implícito en todo lo que has contado, es que en Chile la Constitución la han redactado, digamos, personas de la calle normales, entre comillas, es lo de normales, es decir, que no son políticos, ni popes, ni grandes científicos o catedráticos o conocedores del derecho nombrados adrede, sino que son gente de la calle, aunque me imagino que tendrán determinadas capacidades para poder estar haciendo eso. Que no Pero será, eso no importa, Manolo. Es decir, si tú tienes un comité de juristas, que si tienes un comité de juristas al que puedes recurrir en caso de duda, claro, pues bueno, o sea, sí. pues tú puedes redactar, hombre, no serán alfabetos, es gente que tendrá diferentes carreras. Yo me he estado dando un vistazo y la verdad es que los artículos, desde un punto de vista del lenguaje, no sé si jurídico, porque yo no domino el lenguaje jurídico, pero está muy bien redactada, ¿no? Mm. Y por lo tanto, bueno, si no hay expertos juristas, que seguramente entre 155 creo que eran, habrá también bastantes abogados y juristas, Mm. pero en caso de duda pueden recurrir a las autoridades del tema sin que tengan que ser ellas las que lo hagan y los demás no participen. Es decir, hay cuestiones como la de la paridad de hombres y mujeres o el reconocimiento de los 11 pueblos originarios que seguramente si hubieran sido expertos juristas no lo hubieran sacado para adelante, ¿no? Mm. Estoy de acuerdo contigo. Bien, en septiembre hay que ratificarla, ¿no? Es decir, Sí, votar y creo que aprobar. es el 3 de septiembre, será una votación, apruebo o no apruebo. Y No ese habrá mismo más. 3 empieza a estar en vigor. Sí, sí, además es que, como he dicho antes, empieza en el mismo momento en que se aprueba. Es decir, al día siguiente de la votación, si se aprueba, empieza a estar en vigor. Muy bien. ¿Añades algo más o lo dejamos? No, simplemente como en septiembre tendremos ocasión de volverlo a comentar, pues estar en ello, y como ya digo, sobre todo por mirarnos en el espejo chileno, porque creo que vale la pena. Es un ejemplo. Es curioso que no se ha vuelto a hablar mucho del tema por aquí, ¿no? Por si la gente le da por pensar y decir, uy, pues podríamos hacer algo parecido. Fíjate tú en Chile cómo han avanzado y cómo lo han hecho, y aquí estamos que sí, que si no, que si nos da miedo, que uy, eso, cuidado con tocarlo, a ver si explota, etcétera. Un buen ejemplo a seguir. A mí me parece muy importante cómo se ha hecho la renovación o la nueva constitución de Chile. Mm. En fin, Pues bien. bueno, le seguiremos la pista. Bueno, pues vamos con otro tema. Religión y política, los evangelios y la internacional reaccionaria. Anda que menudo titular. La internacional reaccionaria. ¿Te vas a meter con los Hombre, curas? ¿Te vas a meter con los curas anticlerical? no, yo no me meto con los curas desde un punto de Pasabas, vista espiritual. pasabas Es por decir, aquí. cada cual negocia su miedo a la muerte como mejor le parezca Vale, y vale. cree en lo que quiera creer. Yo ahí no me meto. O sea, lo que quería significar, sobre todo porque es un peligro cada vez más ya no latente, sino presente en muchos momentos de la vida de un montón de países, es por eso lo que relacionaba
religión y política, que siempre ha estado muy relacionado. En España, ¿para qué vamos a hablar de la religión católica y el franquismo, ¿no? Es decir, todo lo hemos vivido y padecido. Por lo tanto, no nos extraña. Pero lo curioso, lo novedoso, digamos, es la aparición desde finales de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, por poner un punto de inicio, de la presencia de los evangélicos. Y hasta el punto de que ya en algunos lugares empezó ya a leer que se está imponiendo un término que es lo de la internacional reaccionaria. Porque es que es una internacional, es decir, se extiende por todo el planeta. Desde Sao Paulo a Seúl o desde Dakar a Houston, que son una doctrina y unos rituales que tienen un montón de rasgos comunes y que reúnen auténticas muchedumbres de protestantes evangélicos en centenares y centenares de iglesias, ¿no? Es decir, y lo decía sobre todo la cuestión política porque esta corriente ha prosperado sobre un terreno abonado que parece ser que les ha venido muy bien, les ha servido muy bien y que conecta con la Guerra Fría, que es el anticomunismo. Es decir, una cosa que... Porque luego tienen, como veremos, distintas variedades y distintas formas de entenderlo, pero una de las cosas que unifica a todas las sectas evangélicas es su carácter militantemente anticomunista, ¿no? Lo que ellos entienden por comunismo, donde entra todo, por supuesto el anarquismo, por supuesto el socialismo, incluso el socialismo de verdad me refiero, no el del PSOE, y cualquier cosa que huela a izquierdas y sobre todo que huela a laicidad, ¿no? Es decir, a Estado laico. Y bueno, y si tenemos en cuenta que está apoyado y alentado por estados muy potentes como Brasil o Estados Unidos, pues si a ello le unimos el que desarrollan un proselitismo muy eficaz, es decir, estamos viendo cómo está creciendo y comiéndole la tostada a la Iglesia Católica, y además con un éxito que va de la mano del retroceso, como estamos viendo continuamente en cada elección, de las ideologías que llevan con ellas esperanzas más terrenales y que no, al hacer política no tienen en cuenta el cielo, pues como digo, están creciendo exponencialmente, ¿no? En estos momentos tienen cerca de 700 millones de miembros y sucursales en prácticamente todos los países, ¿no?, del mundo. Consecuentemente son una de las fuerzas políticas más potentes y mejor estructuradas del planeta. Y por eso lo digo, es decir, no es una cuestión puramente de defensa de la laicidad, que también, por supuesto. Yo creo que los estados, cualquier tipo de estado, en cualquier forma organizativa que se dote, debería ser laico, y el que quiera religión que se vaya a practicarla a sus iglesias, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema es que, salvo contadísimas excepciones, todo este mundo evangélico lleva más de 4 décadas inmerso en una dinámica ultraconservadora y que influye en todo, ¿no? En las cuestiones sociales, por supuesto, en las económicas, en las diplomáticas, incluso a la hora de establecer relaciones con otros países. Y bueno, pues eso, últimamente resulta preocupante porque está haciendo unos progresos increíbles. Es decir, por poner un ejemplo, a principios del siglo XX, más del 90% de la población de Latinoamérica era católica. Y solo el 1% se declaraba protestante. Bueno, pues en la actualidad en Latinoamérica los protestantes son el 20% y subiendo. Mientras que el porcentaje de los fieles vaticanos, es decir, de los católicos, ha perdido más de un 30%, que se dice pronto, más de un 30% de fieles, ¿no? Y eso que, si recordamos y hemos visto en numerosos documentales y películas, en muchos países latinoamericanos, como sin ir más lejos México, bueno, el sentimiento religioso
muy relacionado con todo tipo de supersticiones, pero estaba muy presente el catolicismo, ¿no? Bueno, pues ahora ha perdido hasta un 30%. Y en Brasil, bueno, en Brasil ya lo sabemos, es decir, sobre todo desde que ha llegado al poder. Hace 4 o 5 décadas, en Brasil también más del 90% de sus habitantes se declaraban católicos. Y en cambio, en la última década solo lo hacían un 60 y tantos %, ¿no? Entonces, bueno, eso beneficia a las múltiples iglesias evangélicas, porque claro, hay un montón. Las más importantes quizás, sobre todo en Brasil, son unas que se llaman a sí mismas pentecostales, que es a la que pertenece el candidato que subió al poder en 2018, el señor Jair Bolsonaro, que obtuvo nada menos que el 70% del voto evangélico, ¿no? Es decir, obtuvo 11 millones de votos de evangélicos frente al candidato del Partido de los Trabajadores que no se comió una rosca en los ambientes pentecostales. Bien, en Estados Unidos lo mismo, es decir, Donald Trump también, Biden no tanto, pero el anterior, el republicano Donald Trump, así como sus predecesores republicanos, Reagan, Bush, etcétera, bueno, pues de hecho en Estados Unidos todos sabemos la leyenda que campea en el dólar, ¿no? In God we trust, ¿eh? Confiamos en Dios, es decir, Dios está con nosotros, ¿eh? O sea, esa especie de imbricación y de mezcla extraña entre política, economía y religión está muy presente y en países tan importantes como Brasil o Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que ellos serán lo que serán, pero tontos ni un pelo, y evangélicos y política van de la mano. Entonces, bueno, pues es una cuestión que no hay que perder de vista. En España está empezando incluso de una manera bastante curiosa en población marginal. Por ejemplo, los evangélicos están muy introducidos dentro de la minoría gitana, que sabemos que es una minoría muy endogámica, muy cerrada en sí misma, y basta que el tío o el hombre de respeto que llaman ellos se haga evangélico para que toda la tribu se haga evangélica también, ¿no? Es decir, yo lo he podido comprobar en persona en lugares como el Cabañal o la Malvarrosa, donde está creciendo exponencialmente y las iglesias evangélicas cada vez están más llenas. Sobre todo porque también respetan mucho las formas propias de la gente a la que evangelizan, ¿no? Por ejemplo, yo pude asistir a una misa y era una misa, bueno, misa lo que ellos llaman el oficio religioso. Y estaba construido a base de rumbitas, ¿no? Ellos saben que les gusta la rumba, bueno, pues sacaban las guitarras, las palmas y adoraban a Dios con rumbas. Quiero decir que están muy pendientes de adecuarse al contexto de manera que vendan mejor su producto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora dicen los que entienden el tema y las asociaciones laicas que está habiendo lo que se llama, sobre todo a partir de la pandemia, una tercera ola en la que los fieles tienen que incorporar de una manera definitiva y muy presente en su cotidianidad la lucha contra el mal y el demonio. Es decir, tienen que luchar porque ellos, eso sí, tienen una cosa muy curiosa y es que, aparte de que tiene una característica y es que son abiertamente proselitistas, es decir, ellos se dedican a vender la moto continuamente, siempre están haciendo proselitismo, pero como digo, se integra muy bien en el contexto. Por ejemplo, hay una cosa curiosa y es que difunden la teología de la prosperidad. Es decir, afirman que
la fe les va a proporcionar a los fieles abundancia económica. Es decir, incluso la riqueza llega a ser presentada como una señal de salvación espiritual, que incluso no solo no hay que condenarla, sino buscarla, ¿no? Y además incluso la pobreza a menudo es calificada como un castigo divino, ¿no? Eres pobre porque has sido malo o porque estás endemoniado, ¿no? Y por supuesto ni que decir tiene que los creyentes son llamados a hacer donativos regulares en apoyo a su iglesia, ¿no? Porque dar dinero se convierte también, pues eso, en un gesto susceptible de alejar el mal, de resolver problemas personales, en permitir curaciones, etcétera, ¿no? Es decir, el tinglado económico también lo tienen muy bien montado. Pero, bueno, el único problema que tiene es que últimamente, como no es de extrañar tampoco, pues se han producido diversos escándalos financieros y sexuales que han empañado un poco esta tercera ola de crecimiento exponencial, ¿no? También hay en muchos lugares, sobre todo en Latinoamérica, aquí a España todavía no ha llegado mucho, aunque hay bastantes cadenas. Yo a veces haciendo zapping llego a contar hasta media docena de teleevangelistas, ¿no? Es decir, de predicadores televisivos. Ellos tienen claro que la televisión es el principal método de acceder a cualquier tipo de información. Pues bueno, pues como tienen dinero y sus fieles lo aportan, pues tienen cadenas para difundir el mensaje evangélico. En fin, simplemente recordar el peligro que supone y que en cualquier caso habrá que permanecer atento. Yo recomendaría incluso que por medio de Internet se accediera a las distintas páginas de, por ejemplo, de Europa Laica. Tiene miembros que son habituales colaboradores de Radio Clara, como nuestra compañera Raquel, y que publican en Internet una página donde se mantienen al día todas las noticias, tanto sobre el laicismo como sobre peligros de acción social y política de las distintas sectas, ¿no? Entonces, bueno, pues estar atento, permanecer al tanto, porque recordemos que aunque tienen distintos matices, incluso ha habido dirigentes de más o menos izquierda, como los presidentes venezolanos Hugo Chávez o Nicolás Maduro, que están dentro de este ambiente, ¿no? Pero en su conjunto son ultraconservadores, es decir, reaccionarios, porque son favorables a la pena de muerte, contrarios al aborto, defienden la familia tradicional, están en contra totalmente de las legislaciones favorables a las minorías, como la LGTBI, por ejemplo. No sé, en países africanos como Uganda, las iglesias evangélicas defienden el endurecimiento de las leyes que penalizan la homosexualidad, incluso hablan de pena de muerte, están totalmente a favor de lo que llaman, de esa burrada que llaman terapias de conversión, terapias destinadas a supuestamente curar a los homosexuales para cambiar su orientación sexual, en fin, verdaderas burradas de discursos homófobos por la tele y por donde puede. Entonces, bueno, y por supuesto la lucha contra el laicismo o el carácter secular de la sociedad, que están continuamente en el punto de mira de los evangélicos. Entonces, bueno, pues permanezcamos atentos, porque en una sociedad tan desestructurada como la que vivimos, dentro del caos y el magma informativo que llega hasta nosotros, permanezcamos vigilantes, porque los evangélicos son un peligro real que hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, que el problema para ellos es que, claro, ellos tienen un lema que es Dios por encima de todo. Claro, eso entra en contradicción con cualquier otro planteamiento, ¿no? Porque Dios es la máxima autoridad del Estado. Ahí sí que no hay nada que hacer. Es decir, pero bueno, como las comunicaciones directas con Dios últimamente están bastante chungas,
bastante variadas, pues ellos son sus intérpretes, claro, es decir, que son los que dicen estar en contacto con él y conocer sus deseos, y por tanto son los que controlan el bacalao, porque a lo mejor te dicen, pues eso que usted propone es una barbaridad, y te dicen, no, y te dicen, es que eso no lo digo yo, ojo, es que me lo ha dicho Dios. Ya, vale, pues si te lo ha dicho Dios, a partir de ahí no hay nada más que hablar, claro. Es decir, que es un peligro muy fuerte. Bien, pues ahí lo dejamos, advertidos estamos. Y bueno, insistir en recomendar el contacto con las asociaciones como Europa Laica que informan periódicamente de todas las novedades de la lucha contra este tipo de peligros irracionales. Pues que la gente ponga en su buscador habitual Europa Laica y le llevará a la red, y a partir de ahí ya todo el mundo es autónomo para buscar la información que desee y que quiera, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces cambiamos de tema y nos vamos ya a eso que llamas miscelánea. Sí, comentar más brevemente algunos otros temas. Pues vamos allá. Coalición y comisión de seguimiento. ¿Te refieres a qué? Pues a la petición urgente que ha hecho nuestra buena amiga Yolanda Díaz, de que se reuniera la comisión de seguimiento del pacto para la coalición de gobierno, ¿no? La comisión de seguimiento del pacto de coalición. Sobre todo a partir del último incumplimiento con la aprobación del PSOE, sin consultar para nada a su socio, de un aumento del gasto militar hasta 22.000 millones, cosa que los de Unidas Podemos se han enterado por la prensa, como otras veces. Entonces, bueno, Yolanda Díaz ha reaccionado y ha pedido una reunión urgente a partir de la cual, desde mi punto de vista, pues bueno, volverán a tragarse los sapos que tengan que tragarse y a seguir renunciando a un montón de cosas. Entonces lo decía porque, aprovechando esto, pues me ha dado, pues ya ves tú qué vicios más extraños, me ha dado por ojear el PDF del pacto de gobierno de coalición que firmaron en su día el PSOE y Unidas Podemos. Que, por cierto, ha habido una cosa que me ha llamado la atención. Yo, como hay veces que no me entero. Resulta que el logo del PSOE, que yo, bueno, de toda la vida, como recordamos, era un puño que sostenía una rosa. Sí. Bueno, pues ahora no es el puño y la rosa. Ahora, en todas las páginas del acuerdo este del gobierno de coalición, viene un corazoncito. El PSOE con un corazoncito rojo. Una especie de emoticono de un corazoncito. Yo no lo sabía. Bueno, pues si consultáis el PDF de este acuerdo, que está bien, porque así ves, sobre todo por ver los incumplimientos. Bien, todo está en cada página, a un lado el logo del PSOE con el corazoncito y a otro lado el logo de Unidas Podemos, por cierto, también con otro corazoncito. Pero a lo mejor no es el logo definitivo, porque yo sigo viendo al PSOE cuando hablan de él y sigue siendo el logo del puño y la rosa. Bueno, sí, yo lo he visto en concreto, hombre, van cambiando poco a poco para no escandalizar. Vale. Yo lo he visto, no tenía más que teclear PDF del acuerdo de coalición. Y veréis como en todas las páginas están los corazoncitos del PSOE y de Unidas Podemos. Es que nos quieren mucho, hay que reconocerlo. Bueno, dejemos las anécdotas y si te parece vamos a resumir algunos de los ejemplos incumplidos que me he encontrado al ojearlo. Algunos de ellos realmente muy fuertes. En el trabajo, por ejemplo, el primero que me ha llamado la atención y que ya hemos visto hasta la saciedad es el punto 1.3 dice: derogaremos la reforma liberal para reparar y recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Tararí que te vi. Bueno, 1.5.4, en trabajo también. Explorar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo
para actividades cíclicas y estacionales. Eso sí, esto sí que, como sabemos últimamente, nos han metido el contrato fijo discontinuo hasta en la sopa. Y encima, que es lo que me fastidia, intentando equipararlo prácticamente igual al contrato indefinido. Vamos a ver. Y los de fijo, sí. Claro, pero el fijo está claro. Pero ¿y el discontinuo? Es Sí. decir, cuando se acabe el contrato fijo y pasemos a la discontinuidad, entonces, ¿qué hacemos? Régimen. No comemos, ¿no? Ni ponemos ni la luz ni nada, ¿no? Es decir, ni mucho menos se puede equiparar. Que lo justifiquen desde un punto de vista del mercado, con los flujos, sobre todo del tipo turístico y demás, vale, eso me lo puedo creer, que desde su punto de vista para ellos puede ser necesario, pero que no me lo equiparen a un contrato continuo donde tienen todos los meses asegurado un sueldo que, bueno, aunque cueste para llegar a final de mes, pero por lo menos es todos los meses, porque no es ni mucho menos equiparable. Bien. Y por último, el último punto que para mí ha habido un incumplimiento flagrante, y que últimamente está provocando bastantes movilizaciones, es el punto 1.11 que hace referencia a las empleadas del hogar. Las empleadas del hogar últimamente, hace unas semanas, tuvieron una importante movilización porque en este pacto decían que culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el régimen general de la seguridad social. Tararí que te vi. O sea, vamos, ni mucho menos. Claro, aquí la coartada de todos estos puntos es que dicen que lo harán a lo largo de la legislatura, pero la legislatura está ya empezando con las próximas campañas electorales y todavía no se les ha visto el pelo a esas reformas, ¿no? Bien, en educación, el primer punto, el 211, derogación de la LOMCE. Aprobaremos una ley básica de educación, que por cierto será ya la novena, la famosa ley CELA, desde la Constitución, es decir, que ya han habido leyes, y muchas de ellas por los mismos partidos que han promulgado las anteriores, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo. Bueno, aquí habría que hablar de algunas historias que ni mucho menos, porque digamos que continúa manteniendo la educación concertada, que como si recordamos, la educación concertada fue una cosa que se inventó Zapatero estrictamente para aquellos casos y aquellos lugares en los que no pudiera llegar la educación pública, es decir, la escuela pública. Entonces, bueno, si no había posibilidad de escuela pública, mientras se construían, pues vale, se les subvencionaba en un concierto a algunas privadas para que tal. Bueno, pues eso se ha quedado ya institucionalizado y ojito que se te ocurra tocar la privada concertada. Entonces, bueno, garantizan en este acuerdo la gratuidad real y efectiva, mentira cochina. Es decir, en los privados concertados religiosos tiene la sana costumbre de que, además de cobrarlo todo del Estado, es decir, el Estado subvenciona no solo los sueldos de los profesores y las profesoras, sino todos los gastos derivados del mantenimiento de las instalaciones escolares, etcétera. Pues aparte de eso, cobran todos los meses un recibito con algunas excusas muy divertidas, como limosna para la orden, en fin, cualquier otra chorrada por el estilo, que hace que de gratuidad real, nada. En fin, así está la cosa. Y en sanidad, por ejemplo, pues en el punto 221 dicen: procederemos a la eliminación progresiva de los copagos. Bueno, tampoco se ha producido. Hay un montón de copagos que todavía están produciéndose, incluso en personas, como dicen ellos, de situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, transporte sanitario no urgente, es decir, la gente que tiene que ir de manera crónica no sé, a una diálisis o cualquier otro servicio,
Los productos ortoprotésicos, si quieres un taca-taca, un andador, te lo tienes que pagar parte, los dietéticos, etcétera, ¿no? Es decir, que tampoco se ha cumplido este artículo de este acuerdo de coalición. Incluso llega a hablar de introducir progresivamente la atención a la salud bucodental, que es algo que yo nunca he atendido porque, como saben los médicos, la salud bucodental es la base de la salud de diversos sistemas, empezando por el digestivo, ¿no? Y que es fundamental y que, bueno, vale una pasta, como todos sabemos los que hemos ido al dentista. En cambio, pues bueno, está muy bien. Introduciremos progresivamente la atención a la salud bucodental. Nada de nada, en fin. Y por último, claro, en sanidad mejoraremos las condiciones del personal sanitario. Bueno, pues ahora han llegado nuevas variantes del COVID y ya están todos los hospitales desbordados. O muchos de los hospitales públicos desbordados. ¿Por qué? Pues bueno, porque no se cubren vacantes, no se cubren vacaciones del personal sanitario, no se cubren en muchos casos incluso bajas, donde no se cubren a los 15 o 20 días de haberse producido, etcétera, ¿no? Tampoco mejorar la ratio de personal sanitario, de eso nada. En fin. Bueno, y por último, para acabar, otra cosa que eso sí que... para acabar, dos chistes. Primer chiste, garantizaremos las pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público de pensiones, planteando a todas las fuerzas políticas y agentes sociales un nuevo pacto que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizando las pensiones, ojo al dato, conforme al IPC real, mediante una ley que las equipare de forma permanente. Toma ya. Bien. Y por último, un último chiste. En el punto 293, declaran con todo el morro: frenaremos las subidas abusivas del alquiler. Toma ya. Es decir, que, bueno, simplemente era una especie de excursión por el pacto que firmaron en su día Unidas Podemos y el PSOE, sobre todo para ver la cantidad de cosas que son la mayoría, las más importantes, que no sé para qué firman un pacto si luego no van a cumplir, pero bueno. Ahí está Podemos, la última que se han tragado, como sabemos, el aumento de la partida de gasto militar. Ni siquiera, no es que lo han discutido o lo han consensuado, no, es que ni siquiera les han informado. Pues bueno, pero como ellos saben que corren malos tiempos para Unidas Podemos, electoralmente hablando, pues ahí están aguantando carros y carretas. Bien, es decir, que has dejado el pacto de coalición hecho polvo. No, perdona, yo no, yo soy inocente. Lo han dejado ellos. Es decir, yo simplemente he cometido la osadía de repasarlo un poquito, porque está en PDF por ahí, sí. y he visto, pues eso, que no sé para qué firman un pacto de ese tipo cuando lo han incumplido totalmente, ¿no? Vale. Bueno, pues dicho queda. Vamos a por la última, Rafa. ¿Te parece? La última era, bueno, pues de cuando en cuando meterme con Díaz Ayuso, que también está muy bien. Sí. De cuando en cuando, que está enloquecida con el tema de las privatizaciones, ya no sabe qué privatizar. Sí. Lo último que ha privatizado ha sido la educación privada. No, privatizado, no, subvencionado, perdón. Es decir, la educación privada, no la concertada de la que hablábamos hace un momento, la privada, es decir, la que van tan sobrados, tienen una clientela tan potente económicamente que ni siquiera piden subvenciones, ni solicitan un concierto, ni... Ellos son privados. Pero, claro, las grandes fortunas y los más opulentos, las familias más opulentas también tienen derecho a llevar a sus hijos a colegios aunque le cuesten 5.000 euros al mes. Es decir, y no tienen por qué pagarlo ellos. Total, la Ayuso ha sacado unas becas
para subvencionar a las escuelas e institutos privados, totalmente privados, para que la gente que acude a ellos pues no les sea tan gravoso, ¿no? Es decir, vamos, toda la progresía ha puesto el grito en el cielo, pero bueno, el problema es el de siempre. Es decir, que los primeros perjudicados van a ser sus propios votantes, es decir, los habitantes de, qué sé yo, del puente de Vallecas, por poner un ejemplo, que la hayan votado, donde por cierto ganó, por supuesto, como en todo el cinturón rojo de Madrid, o ex rojo, pues van a tener que perder una serie de fondos de ayudas sociales de todo tipo, porque hay que subvencionar con becas a los pobrecitos que pagan 5.000 euros al mes en un instituto o en un colegio privado. En fin, eso es lo que la gente, y la reflexión final es esa, lo que la gente ignora cuando va a votar. Es decir, el problema de la votación es el que tantas veces hemos comentado. Es decir, esto es las consecuencias de que cuando van a ejercer su sagrado derecho al voto, no tienen ni la más ligera idea de lo que están votando, ¿no? De lo que supone votar un partido cuyo programa desconocen, y luego se extraña lo que sucede. Bueno, pues Díaz Ayuso será lo que será, pero nunca ha pretendido ser lo que no era. Es decir, ella ha tenido claro en defensa de qué valores estaba, de qué capas sociales estaba, y bueno, si cuando se dedica a hablar de libertad algunos de sus votantes se la creen, pues el problema es de los votantes, porque ella, ninguna de las medidas que ha tomado ha ido en contra de lo que ella había dicho siempre en sus declaraciones, incluso en sus exabruptos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta del millón sigue siendo la misma, ¿no? Lo de la sumisión voluntaria de la que hablaba hace 5 siglos Etienne de la Boétie, ¿no? ¿Por qué hay gente que tira piedras sobre su propio tejado? Si sabe que cuando vengan las lluvias va a tener goteras. Es decir, ahora están viendo lo que es la política real de la señora Ayuso. Pero bueno, si la han votado mayoría absoluta, una mayoría de trabajadores y trabajadoras, pues bueno, ahí tienen las consecuencias, ¿no? Sí, en fin. Como dice por ahí, a disfrutar de lo votado. En fin, tenemos que acabar, Rafa, porque se nos ha ido el tiempo hoy más a prisa de lo previsto, ¿no? Pues nada, acabamos y seguimos la próxima semana, ¿no? Porque de momento aún no te vas de vacaciones. No, el convenio no me deja. El convenio te deja. Qué morro tienes. Somos unos privilegiados, Manolo. Somos, para mí, aunque esté mal decirlo, un pensionista, independientemente de lo que cobre, aunque sea poco, somos unos privilegiados porque cobramos. Y encima salimos a la calle a defender nuestros derechos. Bueno, veremos qué pasa con la gente más joven cuando lleguen a nuestra edad, ¿no? Ojalá me equivoque y tengan pensiones. Bueno, que espabilen, que muevan el culo, que acudan a esas movilizaciones que tú dices, que yo no veo mucho joven allí, pero en fin. Lo que hemos conseguido o han conseguido determinadas capas sociales, en este caso algunos pensionistas, jubilados, etcétera, es consecuencia de las luchas que hubo en sus momentos y en su tiempo. Nada es regalado ni llovido del cielo. Así que si somos relativamente privilegiados, privilegiados, pues no es que no lo hayan traído a casa alguien. No. Evidentemente nos lo hemos currado. Pero bueno, la reflexión era esa, ¿no? Es decir, o sea, a ver si la gente, cuando va a votar, si es que va a votar, que tampoco es que sea ninguna necesidad vital, porque para lo que sirve ya lo vemos, pues que cuando vaya a votar, por lo menos que se lea el programa de su partido para saber qué es lo que está votando. Vale. Y que luego no se extrañen cuando la señora Díaz Ayuso se dedica a favorecer a los más privilegiados, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la reflexión. Pues ahí lo dejamos, Rafa. Hasta la semana que viene. Que vaya bien, que vaya bien. Igualmente, salud y buen día para todos.
Bueno, de la radio ya nos hemos ido y de aquí nos vamos a ir también. ¿Te parece? A ver. Me parece muy bien.